Bueno, todos queremos saber qué va a pasar con la economía, con la inflación, con los aumentos, pero yo le voy a servir un vinito porque se lo han ganado, el señor Andajasi. Bueno, Martín, ¿dónde pone el foco usted respecto de que los aumentos siguen y la inflación no para? Sí, mira, Alfredo, y la verdad que soy bastante pesimista al respecto de que no quiero vender la expectativa de que por ahí está vendiendo el gobierno. No, son 2 meses y después para. A ver, Alfredo, la inflación parece tener 3 componentes que están generando este salto por arriba de la, entre muchas comillas, normalidad que tenía la Argentina. Argentina venía con una inercia de una inflación de 2% por mes, 25 anual, números redondos para simplificar, y tuvo algunos shocks que generaron una aceleración de esa inflación. En particular, cada vez que hay un shock de tarifa fuerte, eso genera una aceleración de la inflación, y cada vez que hay un shock del dólar por una devaluación fuerte, eso también genera una aceleración de la inflación. Claro. Y nosotros tuvimos de los dos postres. Entonces tuvimos primero el salto, lo que fue el año pasado, que ya a esta altura del campeonato es historia antigua, pero que esencialmente generó un salto en el mes de septiembre con la corrida al dólar y con el salto fuerte del dólar, ese salto que el dólar pegó de 30 a 40. Ese salto del otro lado del mostrador se reflejó en la gente corriendo, saliendo del peso, yéndose a cualquier cosa, y eso implica un derrumbe del poder adquisitivo del dinero en cualquier lugar del mundo. Acá pasó eso y tuvimos 6,5% de inflación, un número de inflación escandaloso para un año en el mes de septiembre. Después empezó a bajar un poco. En octubre tuvimos 5,6, un escándalo, pero bueno, Guatemala contra Guatepeor. En noviembre empezó a bajar bastante, diciembre. Para enero, que todo el mundo esperaba una inflación un poco más baja, otra vez tuvimos 2,9, que era un número sensiblemente alto, si bien más bajo de lo que tuvimos los últimos 2 meses. Mes pasado 3,8, y acabo de hablar, antes de venir acá, con Federico Furiasi y Fausto Espotorno, que son 2 de los economistas que trabajan en los estudios que más datos tienen sobre la inflación, y me decían que están trabajando todavía en los datos, pero los números que me pasan ellos indican una inflación de marzo que cerraría entre 3,6 y 4%. Tremendo. O sea que marzo, decimal más, decimal menos, Alfredo, va a ser un mes muy parecido a febrero. Alta inflación, te insisto, febrero 3,8, bueno, marzo entre 3,6 y 4, o sea que va a andar también alrededor de ese 3,8. Una pregunta, ¿en cuánto impacta los aumentos de tarifa de transporte, que el gobierno de gas, en cuánto impacta en la inflación? De la inflación del mes que viene se calcula que también vamos a andar en un número parecido, tenés prácticamente 0,6% me decían de aumento de tarifas, o sea que iba a ser más importante, porque acordate que acá se venía todo el aumento del gas, que finalmente se hizo en tres pagos, en 3 cuotas, entonces le pega a los 3 meses. Pero acá tenés, bueno, prepagas, gas, subte, tenés un montón de aumentos concentrados ahora que van a ser 0,6%. Tenés un arrastre del mes pasado de 1,6% también, o sea, arrancás con un piso de 2,2, prácticamente 2,2, 2,3 de piso, y todavía no sabemos qué impacto puede tener la volatilidad cambiaria que vimos el mes pasado. Este salto de 40 a 45, ahora bajó un poco, 43, está empezando a recuperarse un poco, pero esa tormenta que vimos el mes pasado, algún impacto en precios va a tener. Fíjate lo que pasó en las naftas, sin ir más lejos. Claro. En las naftas tuviste un primer salto, inclusive Shell llegó a subir 9,4%, ahora reculó y ahora todo el mundo quedó en torno del 4,5% de los aumentos de la nafta. Pero ese es el impacto directo de lo que pasó con el dólar. Si tuviste una tormenta con el dólar, acto seguido tuviste volatilidad. Entonces, y las naftas van a impactar en el resto de los productos, porque exacto, el traslado... Exacto. Entonces, mirá qué diferencia grande, Alfredo. En el 2016 nosotros habíamos tenido mucha inflación en los meses del verano también por el salto cambiario. Tuvimos otra vez un salto cambiario en abril y también había saltado la inflación en ese momento. Pero en la segunda mitad de 2016 todos esperábamos un segundo semestre con mucha menos inflación. Y eso fue exactamente lo que ocurrió. La inflación se derrumbó en el segundo semestre del 2016. No está tan claro que vaya a pasar eso mismo ahora, básicamente por una razón que es el dólar, Alfredo. Es decir, siempre en los periodos electorales la gente se dolariza en Argentina. Claro, pasó en el 2017, no se jugaba lo que se juega ahora. Era una elección de medio término,
una elección legislativa. El gobierno inclusive venía bastante bien, venía de menor a mayor, venía mejorando en las encuestas y terminó haciendo una elección mejor incluso que la del 2015. Sin perjuicio de ello, se dolarizó fuertemente la gente, tuvo que intervenir el Banco Central, podía intervenir en ese entonces, ahora no puede intervenir. Claro. Entonces vamos a asistir a un proceso de dolarización en el segundo semestre con seguridad, y en ese proceso de dolarización el Banco Central no puede intervenir directamente, podrá intervenir con la cantidad de dinero de otra manera, pero no puede intervenir vendiendo dólares. ¿Cuál es la única expectativa o el margen que le queda al gobierno? El margen que le queda al gobierno es asegurarse de que este trimestre, en el cual supuestamente entran todos los dólares de la soja, en el cual se empiezan a licitar los dólares que tiene Hacienda que venían del Fondo Monetario, que en este trimestre baje el dólar. Que en este trimestre baje el dólar de estos niveles que tenemos 43 hasta el piso de la banda, hasta el máximo que puede bajar, que hoy está prácticamente en 40. Y que de eso de alguna manera le permita, inclusive a los bancos públicos, recomprar dólares, a las entidades públicas como la ANSES recomprar dólares, para tener todo el poder de fuego para enfrentar un segundo semestre que va a ser un segundo semestre con mucha intensidad en el dólar, y el traslado a precios es imposible de parar en un escenario donde la gente ya en el peso no confía más.